El día de hoy nos encontramos con el señor Hernán Figueroa para conversar sobre un poco del acceso universal y el Estado para una persona en situación de discapacidad, de específicamente las calles de Concepción y distintos tipos de acceso. Para conocer un poco más, usted, ¿por qué se encontró en situación de discapacidad? ¿Qué tipo de patología tuvo? Si nos puede contar un poco. Bueno, específicamente lo que yo tuve fue el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré bueno, es un proceso difícil desde que uno empieza los primeros síntomas hasta que se confirma, digamos, el diagnóstico. Y es un proceso lento de recuperación y obviamente uno ve que todo el entorno o lo que se presenta, digamos, en la ciudad no es compatible eh, con una persona discapacitada. No solamente en el caso mío, sino que las vivencias de personas que compartieron conmigo hacían ver que la ciudad o el entorno o las personas no están preparadas para una persona con discapacidad. Ya. Eh, bueno, actualmente en Chile se supone que hay una ley, por así decirlo, una garantía de accesibilidad universal. Usted como usuario que tuvo que pasar por esta etapa de discapacidad, por así decirlo, de situación de discapacidad, ¿le explicaron lo que era el tema del acceso universal? Sí, lo explicaron, ¿cómo se llama?, en charlas con pacientes de distintas patologías, donde asistimos a varias charlas, pero en sí solamente es eso, o sea, explicaciones y más allá de ayuda técnica es muy limitada, o sea, la primera ayuda técnica que presta el servicio público es bastones, en este caso el apoyo, digamos, y, o sea, el apoyo, digamos, en el sentido de que uno pueda solo levantarse de la silla o tratar de dar sus primeros pasos. Eh, Ayuda en el sentido ¿cómo se llama?, de otro tipo de cosas que también las explicaron, pero bueno, son cosas que yo por lo menos no ocupé, pero sí muchos pacientes se quejaban de que en la letra o en el papel se ve bonito, pero la realidad es totalmente distinta. Es decir, una persona que le amputan las dos piernas, prácticamente una persona que queda discapacitada para toda su vida, y la ayuda técnica es muy limitada, muy mala, pésima. Eh, Ahora quiero pasar un poco más al tema ciudad, porque como usted nos contaba anteriormente, antes de la introducción de video, eh, nos contó que anduvo en silla de ruedas, en burrito, finalmente con bastones y después normal, con marcha independiente. Eh, ¿Usted siente que realmente las calles y el entorno de Concepción están, por así decirlo, bien construidos para una persona específicamente en silla de ruedas? No, no están construidas ni para personas con silla de ruedas, ni para personas con bastones, ni para la persona de tercera edad. La ciudad no está preparada para una persona con discapacidad. Creo que hoy día todavía está en la mente de las personas que una persona con discapacidad es un estorbo en la calle. Y así me sentí yo, y creo que muchos de mis compañeros con los cuales compartí se sentían de la misma forma. Es un punto solamente a ver el acceso que tiene el hospital regional. Es solamente ver en qué condiciones está el hospital regional hoy día en cuanto al acceso. No hay conciencia en las personas de que una persona con discapacidad tiene el mismo derecho a vivir, respira el mismo aire, tiene el mismo derecho a salir adelante, y aparte de la discapacidad que uno tiene, el entorno se la hace más difícil aún más. ¿En qué sentido? En que la gente no tiene conciencia, y hoy día, por ejemplo, vemos en el acceso al hospital regional que si uno no va en vehículo,
e ingresa por ambulancia directamente al hospital, es imposible por el entorno del hospital poder tener acceso libre a una atención. Las calles no están preparadas, la locomoción colectiva no está preparada. Es decir, hoy día una persona, yo por ejemplo fui como 3 veces en silla de ruedas al centro, y gracias a la buena voluntad de los colectiveros pude llegar, pero uno no tiene acceso a una micro, no puede subirse a una micro en silla de ruedas, en el centro es imposible caminar, nadie, ni siquiera uno tiene que hacerse a un lado, uno tiene que pedir permiso, uno tiene que pedir disculpas, cuando debiera ser todo lo contrario. Cuando uno camina con bastones, me tocó la oportunidad en que prácticamente agachaba la cabeza y le metía el bastón entre medio de las piernas a las personas para que se dieran cuenta o se fijaran que iba una persona con discapacidad. Cuando andaba con burrito lo mismo, es decir, yo tenía que hacerme a un lado para que la persona pasara, porque uno pasa a ser un fantasma o alguien indeseable para la sociedad cuando uno está discapacitado. Esa es una realidad, no lo digo yo. Es decir, por ejemplo, hay accesos que uno de repente, claro, encuentra bonitos, pero ¿y si una persona anda sola en silla de ruedas, cómo sube a un edificio, por ejemplo? Claro, tiene una leve entrada, pero ¿cómo sube una persona con discapacidad? O sea, hay edificios públicos que hasta el día de hoy todavía no tienen una rampa de acceso. Y ese era otro tema a preguntar. ¿Cómo fue, por ejemplo, el paso de salir del hospital, recuperarse y volver a su puesto de trabajo? ¿Siente que realmente su puesto de trabajo está habilitado para que usted volviera en ese momento? O en este momento, si alguien, por ejemplo, sufriera la misma patología que usted sufrió, ¿siente realmente que el lugar en el que está realmente capacitado para que una persona vuelva a la normalidad? No. Yo creo que eso pasa netamente en la recuperación, como es un problema neurológico. Yo creo que no solamente lo que me dio a mí, sino que todas las patologías, uno creo que uno tiene que poner más del 50% de las ganas de poder recuperarse. Y ahí es donde muchas veces las ganas de poder hacer las cosas, las mismas cosas que uno hacía antes, son las que juegan para poder volver a realizar las mismas funciones que hacía. Es decir, desde el momento en que uno se da cuenta que ni siquiera puede peinarse, que no puede afeitarse, que no puede lavarse, que no puede bañarse, levantarse, darse vuelta en la cama, y cuando uno va viendo que esas cosas las va recuperando, uno dice, démosle para adelante hasta donde llegue, sabiendo que me espera una situación difícil, donde en el trabajo que uno realiza es complicado, no todos los trabajos son iguales. El trabajo mío yo trabajo de cartero, por ende los médicos, y hasta el día de hoy me escucho por ahí, que es imposible que yo, siempre lo escuché, que era imposible que yo volviera a ser lo que era. Es imposible que yo volviera a caminar o hacer la función que yo hacía. Porque mi puesto de trabajo no estaba apto y no estaba hecho para una persona discapacitada. Es decir, a mí, ¿qué es lo que me tenía que... ¿dónde me tenía que reubicar la empresa? En una oficina. Pero creo que va mucho en la parte psicológica, la parte de uno, volver a hacer lo mismo que era antes, sabiendo que se va a encontrar con todas las dificultades que están. O sea, hoy día yo no puedo caminar como caminaba antes, pero mi función la cumplo igual, buscando otra alternativa, que es la bicicleta. El contacto con la gente lo tengo igual, las ganas de vivir las tengo igual, las ganas de superarme las tengo igual. Lo único que hoy día soy una persona con más limitadas que otras, ¿no? Pero en sí, como la pregunta, yendo a la pregunta, yo creo que ningún puesto de trabajo está habilitado o está hecho para una persona con discapacidad. O sea, muchas empresas te ponen, en el caso mío, la empresa mía me ayudó mucho.
en el sentido de apoyo, pero más allá de adecuarme una cosa para esto, para lo otro, no. Ni siquiera las personas que trabajan ahí también, o sea, he visto colegas que en un principio sí me ayudaron harto, pero hoy día ya me siento yo, y así también lo he hecho sentir a ellos, que yo soy uno más de ellos. Entonces tampoco quiero que me anden limitando, sino que yo quiero hacer las mismas cosas que hacen ellos y las hago. Entonces también va mucho en el autoestima, en las ganas que tenga uno de superarse. O sea, no me veo yo como una persona, o no les demuestro a ellos una persona que soy una persona limitada. O sea, yo sé hasta dónde puedo llegar, pero no ando siempre diciéndole, oye, cuidado con esto, cuidado acá, porque no, ellos lo saben, ellos aprendieron a convivir conmigo, así como yo aprendí a convivir con la enfermedad. Eh, Ahora, para ir guiando un poco más la entrevista en otro tema, si usted tuviera, por ejemplo, la posibilidad de hacerle una petición al alcalde de su ciudad, en el tema netamente de lo que sería ingreso a edificios, mejora de las calles, y no se mejora las calles, mejorar las rampas de la esquina, eh, poner semáforos con sonido para personas no videntes, mejorar las veredas, el tema del hoyo. Aparte de eso, ¿qué usted podría pedirle a un alcalde que mejorara dentro de la ciudad para personas que están en situación de discapacidad como usted ya lo vivió? A ver, yo creo que es fundamental las veredas y las calles, creo que es lo fundamental. Y también inyectar un poco, como lo que se ha hecho en Santiago, es el tema de la locomoción colectiva. Hoy día no vemos micros con acceso a personas discapacitadas. De hecho, hay semáforos en el centro que tienen sonido para las personas no videntes, pero no todos, en algunas partes. Eh, pero sí, hoy día las calles no están hechas para las sillas de ruedas, las veredas tampoco están hechas para las sillas de ruedas. Hoy día tenemos ciclovías para las personas en bicicleta, pero no tenemos vías exclusivas a lo mejor, o lugares específicos donde la gente pueda transitar libre, una persona con discapacidad. O sea, yo creo que si una persona va solo al centro por ejemplo, con bastones, que pueda moverse no al 100, ni siquiera al 50, o una persona con silla de ruedas, difícilmente podría darse el tiempo de disfrutar Concepción, o la plaza, o el centro, o irse a comer un helado, difícil, es casi imposible, muy difícil. Y el poco respeto que hay como insisto, el poco respeto que hay de la demás gente hacia una persona discapacitada. O sea, he conocido casos que en el biotren, por ejemplo, una persona sube en su silla de ruedas y le roban sus cosas. Entonces, son cosas así, o sea, no hay respeto sabemos que no hay respeto por nada, por una persona discapacitada menos. Entonces, ¿podría decir usted también que dentro del país, aparte de mejorar el tema netamente estructural, también habría que mejorar, por así decirlo, la educación cívica en Sí, relación a las personas? es lo fundamental, eso yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que ahí va el tema, porque si bien es cierto, nosotros una vez en el año nos acordamos de las personas discapacitadas, una vez en el año nos llenamos de amor y queremos hacer todo por las personas discapacitadas, pero pasa esas 24 horas y se nos olvida las personas discapacitadas. Al otro día, si nos encontramos con una en la calle, somos capaces de pasar por encima de ella y no los vemos. O sea, pasamos a ser invisibles para el resto del mundo. Y eso es lo peor de todo. Creo que una educación cívica es fundamental para empezar a respetar a las personas discapacitadas. Hoy día que yo viví ese mundo, me doy cuenta, quizás antes era igual, a lo mejor antes no me preocupaban, pero del momento que uno vive una discapacidad o tiene una persona que ha vivido eso, uno toma conciencia y se da cuenta que es fundamental, que son personas que tienen derecho a vivir, son personas que quieren vivir y que quieren retomar la vida lo más normal posible. O sea, yo compartí con una persona que le faltaban sus dos piernas, le cortaron sus dos piernas a los 18 años, entonces le pusieron prótesis y cuando subía al bus no eran capaces de dar el asiento. Entonces él decía que cuando viene el bus se tomaba de la manilla
y de repente se movía el bus y sus prótesis se le caían. Entonces esas cosas que uno vive, que le cuenta a una persona que le faltan sus piernas, le cuenta entre risa y llanto, uno se da cuenta que uno, como persona, es muy insensible a esas cosas que pasan. Una persona que, por ejemplo, nació con su pierna mala y le cortaron la otra después, le pusieron una prótesis en la pierna mala, es decir, camina y se le cae su prótesis, chuta, y él cuenta entre talla, entre risa y llanto, que como puede se la pone y sigue caminando. Entonces esas cosas la sociedad no las ve, la gente no las ve. Entonces creo que sería muy bueno la educación cívica, para que la gente tome conciencia que realmente ser discapacitado es complicado. Y ahora, para ir finalizando un poco, nos contó que, bueno, su situación básicamente, cuando ingresa al hospital por esta enfermedad, puede quedar prácticamente casi en estado de estar. O sea, usted solamente podía mover la boca para hablar, respirar y mover los ojos. Y en el día de hoy se desempeña como cartero. Entonces, a mí me gustaría que usted, evaluando todo su proceso de evolución, diera un poco como un mensaje a la gente que hoy en día está cursando esta enfermedad. Si es que realmente se puede salir adelante por uno mismo, eso sería lo ideal. A ver, yo creo que la mejor terapia para recuperarse de cualquier enfermedad son ponerle ganas. Yo creo que si uno se echa a morir por lo que tenga, creo que no va a poder salir adelante. Yo creo que lo fundamental aquí es ser positivo, es tener las ganas de recuperarse. Si bien es cierto, esto no es como un dolor de muela, no es como que lo operen de apendicitis, sino que ser una persona discapacitada es algo más grande que eso. A ver, es como un día andar caminando y el otro día estar en silla de ruedas. Es como un día andar con tus dos piernas y que te corten una. Es como un día mirar el cielo y al otro día no ver nada. Es decir, eso es lo que se vive. Entonces es muy difícil hoy día decir a una persona, mira, este proceso se pasa, pero la persona no lo ha vivido, entonces no tiene conciencia. Pero sí es muy complicado, es muy difícil, y creo que la mejor manera de salir adelante es justamente tratar de hacer las mismas cosas que uno hacía, sabiendo que no va a ser igual, sabiendo que van a haber limitaciones, pero a lo mejor si yo me peinaba solo antes, aunque ahora tengo poco pelo, me gustaría volver a hacer lo mismo. Es decir, no depender, porque una persona discapacitada uno tiene que darse cuenta que depende de otra persona, tiene que depender de la familia, tiene que depender de los hijos, tiene que depender de la esposa. Entonces uno tiene que darse cuenta que o tratar de lograr todos los días un paso, todos los días, aunque sea, por ejemplo, si hoy día no moviste un dedo y al otro día lo moviste, entonces chuta, logré mover un dedo, entonces mañana a lo mejor voy a lograr mover otro. Es decir, así son los procesos, sobre todo el Guillain-Barré, porque tú no mueves nada, y cuando ya mueves un dedo es un gran logro. Entonces tú te propones al otro día mover el otro, y este es un proceso largo, y sabiendo claramente que uno, cuando tiene una enfermedad, nunca va a ser lo mismo de antes, pero sí puede hacer las mismas cosas de antes. Es decir, por ejemplo, un día conversamos con un asistente social, cuando estábamos todas las personas discapacitadas, y decía, usted le decía que le faltan las piernas, nunca más va a poderse tirar en un paracaídas. Y yo le decía, ¿por qué no? No, pues me dijo, porque le faltan las piernas. ¿Y quién le dijo que no? Le decía yo. Usted ha visto a las personas que dan charlas motivacionales, personas que a lo mejor tienen más discapacidad y lo hacen, ¿por qué no va a poder hacerlo? Entonces decía, no, es que yo tengo miedo a hacerlo, decía ella mía. Ella misma, que era sana, decía, no, es que yo tengo miedo. Es que el miedo es una cosa y el querer hacerlo es otra. Cuando uno se pone límites en la vida, obviamente no vas a avanzar, pero esos límites hay que borrarlos. Es decir, los médicos te pueden decir una cosa, la enfermedad te puede decir otra, pero tú puedes lograr muchas cosas más. O sea, los límites en definitiva te los pones tú. O sea, yo quiero hacer esto,
pero no limitarte, a eso me refería, no limitarte. Es decir, si me dicen que, chuta, que nunca más voy a mover esta mano, bueno, como yo sé que me dijeron que no la iba a mover, me quedo con la mano ahí nomás. Pero yo sí quiero mover esta mano. Entonces yo pongo todo para poder mover esta mano. A lo mejor si la tenía así la voy a mover acá, pero ya la moví, lo logré. Y en la vida las enfermedades son así. Es decir, la recuperación es así. Yo puedo hablar por mi patología, pero vi casos en que las personas quedaban prácticamente vegetales. Y chuta, ahí sí que es complicado. O sea, que solamente podían respirar, que solamente podían alimentarse por sonda, y ahí no había esperanza. Pero cuando tú tienes todavía, o el diagnóstico te revela que tú puedes superar un poco, oye, hay que hacerlo. O sea, vi personas que tuvieron un accidente automovilístico y le voló la mitad del cerebro o la mitad de la cabeza, la masa vegetal completamente, y tú los veías en un par de meses caminando en el hospital. Y tú conversabas con ellos y decías, bueno, tengo que darle. Entonces todo está acá, en la cabeza. Yo creo que uno dice 50 y 50, pero yo daría un 70 para la cabeza y el resto lo hacen ustedes y todo lo demás, el entorno y todo. Y ahora que nos nombraron nosotros, ¿cómo fue su relación durante toda su recuperación con los kinesiólogos? No solamente con los kinesiólogos que ya son kinesiólogos de planta, kinesiólogos titulados, sino que también con los kinesiólogos en práctica, en internado. ¿Hay algún mensaje que le quiera dar a esos kinesiólogos, a los que se están formando? Buena. La verdad que pasé por conocí muchos chiquillos de muchas universidades. De la universidad de ustedes también conocí a muchos, muy buenos, chiquillos muy comprometidos con lo que ellos querían ser. Y es bueno porque las ganas que tenían ellos se complementaban con las ganas que tenía yo de superarme. Entonces era como algo familiar, era como uno llegaba el otro día a la terapia y le decían, hola, ¿cómo está? Y aquí allá, ¿cómo está esto? ¿Cómo está su familia? Entonces, entre todo eso se formaba un ambiente a ver, familiar, como amigo. Y hasta el día de hoy yo tengo amigos en Facebook de kines y que vivieron mi proceso desde que yo salí del hospital hasta el día de hoy. Yo les he hecho ver mi proceso mediante video, y la verdad que se alegran mucho porque ellos fueron parte tan importante de mi recuperación, muy importante. Porque si bien es cierto, aunque pueden haber muchas falencias, quizás a lo mejor las terapias no eran muy seguidas, montones de cosas, pero en sí lo que ellos dieron fue muy bueno para mí, muy bueno. Como también hay casos en que prácticamente uno ve, y en todo orden de cosas, no solamente con los kines, sino que en todo orden de cosas, como uno lo dice, solamente para cumplir horario y para que pase luego la hora para irse para la casa. Pero son los menos. Yo creo que lo importante es que uno aprenda a convivir, y los kines, bueno, son ellos los que saben, o ustedes son los que saben realmente qué es lo que hay que hacer. Aunque uno de repente es medio desobediente, no le hace caso, pero en definitiva es un proceso en que uno se va acoplando para hacer más llevadero todo, la enfermedad.